Las elecciones en Perú han puesto en aprieto a muchas encuestadoras, debido a que sus resultados difieren entre ellas. Muchos cuestionan, por ejemplo, el margen de error si es que este podría cambiar o alterar el resultado de los candidatos que están postulando a la presidencia. Otros cuestionan el tamaño de la muestra, que es un poco más de 1200 personas, y si es que esto podría representar a toda la nación peruana. En este capítulo de Mate es Todo, vamos a tratar de explicar cómo es que se interpreta una encuesta. Lo primero que tenemos que saber es definir qué es una encuesta. Bien, una encuesta es un estudio en el cual se recaba información cualitativa o cuantitativa de una población en general. Es imposible recabar la información de todos los ciudadanos peruanos porque somos más de 30 millones. Entonces es imposible que una encuestadora pueda recoger la opinión de más de 30 millones de personas. Por lo tanto, se tiene que hacer a partir de una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de la población. Pero una muestra tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, que tenga que ser representativa de la población. ¿A qué me refiero? A ver. Si supongamos de que en el Perú hay 30 millones de habitantes y yo te digo que de estos 30 millones de habitantes aproximadamente unos 10 millones son hombres y otros 20 millones son mujeres. Entonces si decimos que 10 millones son hombres y 20 millones son mujeres, la relación entre estos dos grupos de hombres y mujeres estaría en relación de 1 a 2. Entonces si yo tengo una muestra, mi muestra, la población de hombres y de mujeres debería de estar relativamente cerca a las proporciones de 1 y 2. Entonces, en ese caso, esta muestra sí sería representativa de esta población. Pero así como este concepto de definir hombres y mujeres, también en una población se tienen que definir algunos aspectos. Por ejemplo, el aspecto socioeconómico. Aspecto socioeconómico AB, aspecto socioeconómico C y aspecto socioeconómico DE. Y esto es lo que utilizan las encuestadoras para poder clasificar a la población y ver qué candidato tiene más preferencias en alguno de estos sectores económicos. Otro concepto que hay que definir es qué es el margen de error. Bien, el margen de error simplemente es la cantidad de error del muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una encuesta. Matemáticamente, el margen de error tiene la siguiente fórmula. Y como yo les había dicho, el tamaño de la muestra lo define cada encuestadora dependiendo de los recursos que tenga. El siguiente paso sería definir cada uno de estos conceptos y para eso tendríamos que empezar por qué es el valor estandarizado del nivel de confianza. Pero esto requiere un poquito de conceptos previos. Para comprender cómo funciona el nivel de confianza y cómo es que también funcionan las encuestas, tenemos que remitirnos al modelo de distribución normal, que es el modelo de probabilidad más utilizado en toda la estadística. Ahora, el modelo de distribución normal gráficamente se presenta con esto, que es conocido también como la campana de Gauss. Si observamos bien, es una función que llega a un tope y luego desciende, y también observamos de que si lo dividimos por la mitad, la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha, es decir que esto funciona de manera simétrica. Ahora, ¿qué significa ese gráfico? Ese gráfico concentra el total de la probabilidad. En pocas palabras, esto representaría todo un 100%, o sea, si es que nosotros tomamos desde este valor de la izquierda hacia la derecha, la probabilidad va a ir corriendo. Si lo tomamos por la mitad, sería la mitad del 100%, es decir, un 50% de probabilidad. Y a medida de que siga avanzando hasta el tope final, ya llegaría a un 100%. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a entender cómo es que funciona el nivel de confianza? Las encuestadoras por lo general utilizan niveles de confianza que van por encima del 90%, porque realizar una encuesta que tenga menos del 90% de confiabilidad bueno, como su mismo nombre lo dice, no es nada confiable. Entonces, si por ejemplo nosotros tomamos una encuesta que tenga un 95% de confianza, lo que vamos a observar es que la distribución va a tener que estar concentrada aquí. Es decir, si es que yo pinto todo este espacio,
allí deberían de estar el 95% de todos los datos. El 95% de todos los datos. A eso se refiere cuando hablamos del nivel de confianza al 95%. Es decir, que podrían haber datos aquí que estarían sobrando, que obviamente no estarían dentro de nuestro estudio. Y también habrían datos aquí que estarían menos de los límites fijados para nuestro nivel de estudio. Acá observamos que como esta gráfica es simétrica, debería de quedar en igual proporción para cada uno de los lados, ¿no? Si vemos que hay 95%, debería de quedar aquí un 2,5% y por acá también debería de quedar un 2,5%. Entonces, estos son los valores para nuestra variable aleatoria. Ahora, observamos que la U que tenemos aquí significa la media poblacional, o sea, es más o menos el promedio de todo lo que piensa la población en general. Pero como no podemos buscar valores de toda la población en general, lo que realizamos aquí es una estandarización, es decir, tratar de fijar este valor de la media en valores un poquito más pequeños y universales para poder cuantificar los datos. ¿Cómo se realiza una estandarización? Simplemente aplicando esta fórmula. La estandarización de un valor va a tener que ser el dato que pertenece a todo este grupo aleatorio menos la media poblacional y dividido entre la desviación estándar que te van a dar acá. En el caso de que nosotros tengamos un estudio con un nivel de confianza del 95%, vamos a observar que va a tener que ser de la siguiente manera. Entonces, si nosotros sumamos el 2,5 con el 95, la lista que va a llegar hasta este punto Z va a tener que ser de 97,5%. Ahora, esto también podría ser representado como 0,9750. Ahora, esto cuando nosotros lo llevamos a un valor estandarizado, la media en valor estandarizado se convierte en 0. Y ahora, cuando nosotros tenemos una densidad de probabilidad que tiene 97,50, en valor estandarizado tendría el valor de 1,96. El valor estandarizado para este caso sería 1,96. Eso sale a partir de una tabla llamada tabla de distribución estándar normal, la cual te la presento aquí. Entonces, en la tabla de distribución estándar normal lo que tenemos que buscar es una densidad de 0,9750 y ese valor me va a dar 1,96. Ya con todos estos datos podemos poner en práctica lo aprendido. Supongamos de que nosotros somos una encuestadora y para hacerlo más real te pondré en la pantalla una encuesta que se realizó durante todo este periodo de elecciones presidenciales. Como vemos ahí, en esa encuesta se han tomado 1.206 personas como tamaño de la muestra y observamos que tiene un nivel de confianza del 95%. Entonces, con estos datos nosotros podremos ubicar cuánto sería su margen de error y vamos a comprobar si es que es real como están que lo muestran ahí en esa encuesta. Entonces, ubicamos los datos. El error sería la raíz cuadrada del valor estandarizado del nivel de confianza, que hemos dicho que para un 95% es 1,96. Entonces lo reemplazamos. 1,96 al cuadrado multiplicado por la probabilidad de éxito, que hemos dicho que es 0,5, y multiplicado por la probabilidad del fracaso, que en este caso sería 0,5 también, y todo eso dividido entre el total de casos, que es 1.206. Entonces, haciendo esa operación, observamos que evidentemente da 2,8 aproximadamente. Con lo aprendido el día de hoy podrás observar si es que la encuestadora que estás analizando ha hecho un trabajo pertinente y justo. ¿Cómo? Observando la ficha técnica en la cual encontrarás el nivel de confianza, el margen de error y por supuesto el tamaño de la muestra. Lo que yo he tratado de explicarte aquí es una cosa básica y sencilla porque hay otros factores que influyen al momento de realizar esta encuesta. Sin embargo, con estos datos yo creo que es imposible de que te puedan estafar. Así que si quieres conocer más acerca del mundo de las matemáticas y cómo estas influyen en nuestras vidas, te invito a que nos sigas en todos nuestros canales y por supuesto aquí en YouTube. Así que es imposible que de ahora en adelante te estafen cuando veas una encuesta.